Voló el año. Entonces, el tema de este mes, vamos a conversar un poco sobre las evaluaciones en línea, ¿verdad? Vamos a conocer las evaluaciones de 4 profesores que nos vienen a acompañar hoy, en que en breve los voy a presentar. Solo quisiera hacer 2 ejercicios para arrancar con el Teacher Tuesday. Vamos a empezar con uno que es una encuesta, un poll, que ahorita se los voy a mandar acá en Zoom si lo pudieran contestar. Y no sé si ya lo pueden ver. ¿Sí logran ver la encuesta? Solo era una pregunta, ¿verdad? Una pregunta No, vimos. es una pregunta. Solo Genial. una pregunta, sí. Sí, genial, gracias. Solo es para conocer un poquito cómo se sienten con las evaluaciones que ya se acercan. Entonces, muchas gracias por contestar. Vamos a regresar a esto un ratito. Entonces, antes de iniciar con el Teacher Tuesday, quisiera pedirles un favor. Si pudieran ir a buscar una hoja de papel y un lapicero, vamos a hacer una pequeña dinámica para tomar notas. Entonces, quería preguntar si tienen papel y un lápiz a la mano. Si no, les daremos 1 minuto para que los puedan ir a traer. En la encuesta, el 42% dicen que están totalmente listos para las evaluaciones finales. ¡Qué bueno! El 33% dice que más o menos y el 25% dice que no se siente del todo listo. Entonces, qué bueno que estamos aquí hoy. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a... Y, bueno, todos los que tienen ya el papel listos a la mano, si lo pueden dividir por favor en 4 partes. En una parte se pueden poner una sección para escribir ideas relevantes. Luego en otra sección, mis pensamientos, qué piensan acerca de la evaluación que vamos a presentar y cómo puedes aplicar este conocimiento en mi enseñanza, y por último, preguntas que tengan. Entonces, se pueden dividir su hoja en cuatro secciones y escribir estos títulos. Entonces, más adelante les voy a explicar un poquito a detalle la dinámica. Me pueden poner con una reacción para ver si ya están todos listos, por favor. Listo. Genial, gracias, Carmen. Genial, gracias. Veo que ya. No sé cómo se hace esto, pero sí, listo. Ah, buenísimo. Sí, ya veo tu pulgar. My thumbs up. Gracias, Cristina. Veo que también ya está. Genial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar antes de entrar a la actividad, vamos a iniciar con un rompehielo, un warm-up. Entonces, si pudieran compartirnos en el chat la respuesta que tendrían a esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que es importante evaluar el aprendizaje? Dar unos 2 minutos. Genial, nos cuenta Cristina que evaluar el aprendizaje es un tipo de autoevaluación, al mismo tiempo evalúa nuestro trabajo. Genial.
exacto, cabal, también es una evaluación de estudiante y de profesor. La doctora Lucrecia de Hernández nos comparte para saber si hemos logrado nuestro objetivo. Genial, los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que al final cada actividad y evaluación tienen que estar dirigidos por esos objetivos. Daniel Mazario nos cuenta que para que el estudiante se dé cuenta de lo que ha aprendido y lo que le falta por aprender, súper. Y Astrid nos cuenta para poder saber si los estudiantes han comprendido el contenido del curso y lo que pueden aplicar y usar en su vida real. Buenísimo, muchísimas gracias y pueden leer lo que compartieron el resto de los compañeros también en el chat. Y si tienen a lo largo de Teacher Tuesday, si se les vienen nuevas ideas a esta pregunta, también lo pueden ir escribiendo. Vamos a dar... quiero dar la bienvenida a nuestros 4 invitados especiales. Tenemos a Kimberly Monroy y Milton Argueta de la Facultad de Derecho. Nos acompaña también Daniel Mazareos de la FCE y también Estuardo III de la Facultad de Medicina. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de Milton y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer 2 presentaciones, después les voy a dar tiempo al final de cada presentación para que escriban en su hoja, ¿verdad? Los pensamientos que tienen y después de cada 2 presentaciones vamos a abrir un breakout room para que todos puedan compartir ideas y nuevos pensamientos. Así que, por favor, ahí toman notas y le paso el micrófono a Milton. Milton, bienvenido, para que nos puedas compartir cómo la evaluación que realizaste con tus estudiantes el semestre pasado. Ya, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo imparto la clase de Sociedades Mercantiles, que su nombre oficial es el Comerciante Social, en la Facultad de Derecho. Son alumnos de segundo año en nuestro pensum nuevo que se basa, entre otras cosas, en la implementación de metodologías activas. Cuando tocaba el tema de los órganos sociales, entre ellos el más importante que es la Asamblea General de Accionistas, pues ya se había desatado la pandemia y ya estábamos en el modelo virtual. Pero no sé si puedo compartir pantalla para mostrarles algo. Sí, claro. En esos días, cuando ya se acercaba el tema de la Asamblea General como contenido del curso, salió esta publicación del registro mercantil, donde decía que únicamente se iban a aceptar asambleas virtuales si la escritura lo permitía. Entonces, con la profesora de la otra sección y los profesores auxiliares se nos ocurrió que el alumno podría, mediante una metodología activa, aprender este tema realizando una asamblea. Conseguimos una escritura que tuviera una disposición de asamblea virtual, una escritura real. La subimos a MIU, dividimos las clases en grupos de accionistas. Ninguno de los grupos tenía mayoría para tomar una decisión en la asamblea. Elaboramos un caso que implicaba la celebración de una asamblea y la toma de decisiones, en cuyo caso los grupos deberían de negociar entre sí, y nombramos un órgano de administración y publicamos la convocatoria. A partir de ahí lo hicieron solo los estudiantes, tuvieron que investigar el tema de la asamblea legalmente, tuvieron que ver qué disposiciones tenía la escritura y sobre todo tenían que ingeniárselas sobre cómo debía llevarse a cabo una asamblea de accionistas de forma virtual. Se señaló un día en el periodo de clase y los profesores lo único que hicimos fue ver el desarrollo de la asamblea. Si ellos habían estudiado adecuadamente el tema legal y doctrinariamente, habían leído la escritura y se habían preocupado por ver de qué forma se podía implementar de manera virtual, la asamblea debería llevarse a cabo de manera adecuada y por lo tanto su evaluación sería correcta. Nosotros no intervenimos durante la asamblea, dejamos que fluyera, tal y como sucede en las asambleas reales. Y al final, los profesores les hicimos 4 tipos de observaciones. Primero, ¿qué estuvo bien? En segundo lugar, ¿qué estuvo bien pero podría mejorarse? 3, ¿qué estuvo mal? Y 4, ¿qué faltó? Y para nuestro, esa fue una evaluación oral, un desempeño oral, no hubo trabajo escrito, sino que su evaluación fue el desarrollo de la actividad
tal y como se hubiera llevado en la vida real. Y fue muy satisfactorio. Los alumnos se posicionaron de su trabajo, de sus papeles, y lo hicieron tal y como se hubiera hecho en la vida real. Nos llevamos una magnífica experiencia de esto. Y basado en un caso real, porque ellos vieron que esto era una noticia del diario oficial. Bien, esa es la... Tenía 3 minutos, me pasé 30 segundos, así que hasta aquí lo dejo para cualquier pregunta. Muchas gracias, Milton. Bueno, ahorita, si quieren, vamos a pasar, vamos a dar un minuto para que puedan escribir en la hoja de notas para conectar ideas y pensamientos, ¿verdad? Y luego podemos dar un minuto para que Milton nos conteste algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, si quieren, ahorita podemos escribir. Listo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de tomar el micrófono. Gracias, yo sí quería preguntarle, doctor, ¿de qué tamaño era el grupo de alumnos? 24 estudiantes. Sí, era un grupo grande. En una sección y creo que 2 en la otra. Sí, eso nos permitió dividirlos en varios grupos de accionistas con diferentes intereses. Por eso es que ningún grupo tenía mayoría. Se atomizó. Ay, qué bien, gracias. Y sí, pues sí fue una participación de toda la clase al mismo tiempo, ahora cada quien jugando su... Bueno, Milton, Carmen nos pregunta en el chat si este tipo de evaluaciones lo hacían antes de la pandemia. ¿Qué retos tuvieron y cómo los superaron? Sí los hacíamos. El tema es que hacerlo de manera presencial es una forma totalmente distinta y a la que los alumnos están totalmente acostumbrados, ¿verdad? Versus hacerlo de forma virtual, que incluso es una innovación legal en el propio país, ¿verdad? No todas las estructuras societarias lo permiten. Yo creo que el reto de hacerlo virtual es lograr enganchar al alumno, ¿verdad? Mantenerlo atento a lo que está pasando, tal y como si lo hubiéramos logrado hacer de una manera presencial. El gancho ahí fue esto que ustedes están haciendo, realmente se da en la calle ahorita, y por eso les presentamos el registro mercantil, para que vieran que no era algo inventado, sino que algo que efectivamente está pasando en la calle. Genial, qué buena manera de conectarlo con una situación actual, ¿verdad? Y ahorita veo que Daniel Mazaríos tiene la mano levantada. Daniel, ¿quisieras hacer tu pregunta? Sí, gracias. Un gusto en saludarlo, doctor. Dale. Mi pregunta es, ¿cuánto duró esta experiencia y si hubieron algunas sesiones de feedback, por ejemplo? Porque obviamente llegan a un resultado final y ahí terminan de darles el feedback de toda la experiencia, pero seguramente hubieron sesiones de acompañamiento, no sé. Sí, 2 comentarios de eso. El primero es que, como esto es una metodología, digamos, parecida al aprendizaje basado en problemas, no hubo una clase introductoria del tema. Porque ahí el alumno tiene que enfrentarse al problema en frío, usar los conocimientos previos que ya tiene e investigar las nuevas metas de aprendizaje y ver cómo resolver el problema. Es decir, no hubo una clase preparatoria de asamblea, pues, si no hubiéramos, digamos, allanado el camino en varias formas ahí. Era cali, como sucede en la calle, presentarles el problema como cuando alguien llega a su oficina y se lo presenta, sin aviso previo. 2, duró los periodos de clase. Nosotros tenemos periodos dobles de 50 minutos, duró 100 minutos el ejercicio. Era un tema que debía de agotarse ese día de la clase. Y 3, lo que usted pregunta, cuando terminó la asamblea, de una vez ahí les hicimos la retroalimentación, porque si nos hubiéramos esperado para otro día, se pierde el contexto, ¿verdad? Ahí estaba fresco el momento
Por ejemplo, uno puede decir, mire, fulano de tal dijo tal cosa y eso es un error, hay que corregir eso. En una asamblea real hubiera pasado esto, y esto y esto y esto. O fulano de tal hizo esta intervención, muy bien, eso está fundamentado en tal disposición, el efecto fue este. Y ahí lo hicimos en ese momento. Y ahí se agotó el tema. Ya no hubo clase de eso después, lo aprendieron haciéndolo. Genial, muchísimas gracias, Milton. Gracias por acompañarnos hoy y compartirnos de esta increíble actividad que hiciste con tus estudiantes. Y ahorita quiero darle la bienvenida a Daniel Mazariegos. Si quieres, puedes tomar el micrófono. Y bienvenido, Daniel. Listo, muchas gracias. Mucho gusto a todos, a los que sí conozco, un gusto en saludarlos nuevamente, y a los que no, un placer. Yo soy catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Ingeniería Empresarial. Doy un curso que se llama Introducción a la Administración Industrial y de Tecnología. Es larguísimo el nombre y se resume en intro, ¿sí? Es un curso introductorio para estos estudiantes que ingresan a la U. Mi curso está formado por 5 retos, 5 proyectos a lo largo del semestre y el objetivo es que ellos, utilizando las herramientas, conocimiento y lo poco que puedan tener hasta ese momento en la universidad, puedan llegar a la solución que ellos consideren la óptima o la mejor, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos a lo largo del curso? Y de hecho se aplican en todos en los retos. Es que aprendan a lidiar con instrucciones ambiguas. Yo no les digo exactamente qué quiero, solo les digo, necesito esto y ustedes tienen que ver cómo lo resuelven. Y conforme va pasando el camino, se me ocurre algo y entonces tienen que adaptarse. Tienen que trabajar con personas que no conocen. Tratamos de en donde nadie se conoce. Aprenden a que no hay una única solución posible y tienen que de alguna forma aplicar y aprender conceptos que les van a servir para resolver problemas. Y lo que más me interesa es que aprendan a aprender lo que no saben o lo que necesitan, ¿sí? Particularmente hay un reto que se llama Huevo Challenge, que es el último del curso y digamos ahí es donde ponen en práctica muchas cosas que ya vieron previamente. ¿Y de qué se trata este reto? Ellos tienen que diseñar un dispositivo, ¿sí? Y ese dispositivo tiene que almacenar un huevo de gallina, ¿sí? Real. Y la idea es que ese dispositivo con el huevo adentro soporte una caída de 1, 2 y hasta 3 pisos de altura, ¿sí? Y que se mantenga intacto. También, digamos, dentro de las particularidades de este reto es que hay un target o una diana en el suelo y tienen que ser certeros. Entre más certeros son, más puntos obtienen. Y hay trampas, así que esas trampas pueden dañar su dispositivo. Entonces tienen que pensar en todo ello para poder cumplir con este reto. Tradicionalmente lo hacíamos en la universidad, justamente en el puente que da al Arboretum. Y pues lo hacíamos en presencia de todos los estudiantes, justamente el último día de clases. Eran equipo, eran en grupos de trabajo. Parte de lo que evaluábamos aquí y las restricciones eran que solo podían utilizar 3 materiales para hacer su dispositivo, no más. Yo les daba el huevo ese día y tenía que salir totalmente ileso, ya sea el mismo huevo o cambiando de huevo cada uno de los niveles. Y la idea es que solo pudieran trabajar en la universidad, ¿sí? Hay un espacio para ingeniería que se llama Taller Schumpeter y lo que trabajaban en el salón de clases se quedaban materiales o todo lo que necesitaban, tenían que aprovechar el tiempo, solo podían utilizar el espacio del aula. Obviamente, pues las cosas cambiaron este año y estuve tentado en ya no llevarlo a cabo porque era tradicionalmente una competencia de grupos. Pero el reto se volvió bastante viral y muchos de los nuevos estudiantes que conocían a estudiantes ya de otros años estaban pues sabidos del reto y estaban ansiosos por demostrar que podían resolverlo. Así que este año lo que cambió primordialmente, siempre sí lo llevé a cabo, fue se volvió individual. Obviamente por las restricciones de que no se podían juntar y no podían salir de su casa. Acepté que lo tiraran desde un piso de altura
Los que tenían 2 pisos en su casa, buenísimos, y no, se podían subir a la terraza de su casa y eso contaba como un nivel. Tenían que personalizar a su huevo de gallina. Ellos le tenían que poner, no sé, nombre, podían pintarlo, podían dramatizar, etc. Ellos eran dueños, digamos, de su pasajero experimental. Y en vez de los lanzamientos ser, digamos, caída libre de 3 pisos, lo que les es que hubiera efectivamente una caída libre, dejar caer el dispositivo. Otro, que lo lanzaran de tal forma que hubiera un movimiento paralelo, curvilíneo o parabólico, gracias. Y el último era aventándolo con velocidad mayor a 0. Era con cierta fuerza, ¿sí? Y el último día de la clase íbamos a hacer la transmisión de todos los prototipos en vivo. Entonces tenían que estar preparados. ¿Cómo? Ellos tenían que hacerlo. ¿Qué pasó? Familiares intervinieron grabando, por ejemplo. Se veía cómo ellos subían, bajaban, lanzaban, celebraban, se lamentaban. Yo tuve sesiones previas para hacer esta actividad. Ellos me iban mostrando sus avances, por ejemplo, sketches, cómo habían adornado el huevo. Y el día final, pues yo lo que de esta actividad es, uno, que hubieron nuevas formas de resolver el problema, mucho mejor ejecutadas que cuando es una persona en grupos. Y lo que me gustó fue que ellos mismos se demostraron que pudieron resolver el problema. Me lo demostraron a mí y se lo demostraron a su familia en tiempo real, ¿sí? Todo el mundo ahí felicitándose, abrazándose, pues gané el curso, lo hice, lo logré, etc. Son de esas experiencias normalmente no tiene pues oportunidad de vivir, pero al abrirnos las puertas de su casa para poder filmar, no sé, en un jardín, incluso adentro de la casa, que haya un espacio adecuado para eso, pues logramos el objetivo, que era que pudieran demostrar en base a ese proyecto que podían resolver. Y muchas gracias. Perdón si me pasé más del tiempo. No te preocupes, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a dar un minuto para que todos vayan a su pequeño diario de aprendizaje y vamos a dar un minuto para que puedan conectar ideas y luego vamos a regresar a la sesión principal y hablar y poder hacer preguntas a Daniel. Entonces, si quieren, pueden empezar ahorita a hacer conexiones. Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Daniel? Veo que Milton levantó la mano. Ah, dale. Hola, Milton. Sí, adelante. No era tanto una pregunta, sino felicitarlo, porque qué ingenioso lo que se le ocurre para dar su curso. Y creo que lo más importante para el estudiante son 2 cosas que usted dijo. Ahora, uno, los problemas no solo tienen una solución, ¿verdad? Hay varias formas de solucionar un problema. Y 2, que se tienen que acoplar a que las condiciones cambien, ¿verdad? De un momento a otro y tienen que ir sobre la marcha y resolver el problema. Pero muy ingenioso. Yo no sé si hubiera pasado su curso con lo del huevo. Muchas gracias, Milton. Muy amable. Genial, gracias, Milton. Mónica Cifuentes nos escribe en el chat que muy interesante y la pregunta es que si hubo una rúbrica para la evaluación o cómo fue que se llevó a cabo esta. Sí. Varió. Este año la rúbrica básicamente fue que si cumplían con el requisito de los 3 materiales. En las sesiones previas al lanzamiento, ellos me decían, voy a usar este material y este material. Y antes de hacer el lanzamiento, efectivamente mostraban de cómo estaba hecho el material.
Parte de la rúbrica también era si cumplía o no con que salía ileso el huevo al lanzarse. Y obviamente como era en vivo, lo lanzaban y tenían que mostrarme el huevo. Lo que no les dije fue que el dispositivo tenía que mostrar el 80% de la superficie del huevo, obviamente para poder validar que estaba intacto. Y como lo pintaban y era pues algo muy personalizado, sabíamos si lo había hecho o no. Y tercero, no, solo esas, prácticamente esas fueron las únicas, porque normalmente la otra rúbrica tiene que ver con trabajo en equipo, pero esta vez fue individual. Genial, gracias. Y Olga Orozco tiene una pregunta. Hola, Olga. Hola, Daniel. A mí también me uno, me encantó, me gusta como la creatividad. Yo creo que la creatividad es esencial más en estos días. Yo creo que esto les fomenta la creatividad, así que me gustó mucho. Yo me quedo con que aprendan a aprender lo que no saben. Yo creo que ese fue mi aha moment de Daniel, que eso se quedó conmigo. Y tengo una pregunta. Algunos alumnos prefieren como que mientras menos enseñan su casa, mejor, como que son celosos con su intimidad. ¿Tuvo algún caso así? Ah, sí. Sí, de hecho tuve un par y lo que hicimos con estas personas fue que ellos nos enviaban una grabación. Entonces, su responsabilidad era grabar el interior donde querían y nos la enviaban o nos la compartían por medio de Google Drive, siempre con los mismos deadlines. Entonces ya nosotros podíamos obviamente evaluar si le hacía falta algo o no, o si lo había cumplido o no. Algo importante es que siempre, digamos, todas las sesiones, todos los estudiantes estaban conectados. Entonces yo ahorita les puedo mostrar mi diseño, mi huevo y qué es lo que quiero hacer. Entonces todos sabían más o menos de qué se trataba. Y la verdad es que nos fue bastante bien, ¿no? Solo 2 casos tuvimos así. Pero sí se presentó. Gracias por la pregunta. Yo tengo un comentario también que lo he visto cuando lo han hecho en la universidad y los alumnos de verdad están emocionadísimos y se nota que se dedican mucho para resolver este problema y al proyecto. Creo que siempre que se hace, y se hace en un lugar público, y siempre que se hace en un lugar público algo es una exhibición, me llaman mucho en educación, entonces dar oportunidades a los estudiantes de exhibir lo que han aprendido o lo que han logrado, sube la barra y sube el nivel para que ellos quieran mostrar y hacer algo todavía mejor de lo que harían si no tuvieran público. Entonces, como es en el Agora o desde el Agora se mira, por ejemplo, los estudiantes suben su nivel por el hecho de tener esta exhibición y de hacerlo público. Sí, y el mejor diseño o el que gana, digamos, se va al Hall of Fame que tenemos en el taller. Entonces lo mostramos siempre a principios de año para que puedan ver a quién tienen que vencer, digamos. Es parte de la tradición. Genial, muchísimas gracias, Daniel. Y cualquier pregunta que tengan lo pueden escribir en el chat. Daniel, podrías estar pendiente y quizás contestar. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de esta actividad. Vamos a abrir unos breakout rooms. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes puedan conversar con un grupo de participantes y les voy a presentar las preguntas que pueden elegir para poder guiar su conversación. Y entonces la dinámica es que les daré 10 minutos y pueden escoger junto con sus compañeros de equipo una de estas 3 preguntas y la que más quisieran conversar juntos, ¿verdad? Entonces la primera es ¿qué retos han tenido en las evaluaciones en línea y cómo los podrían solucionar? La segunda es ¿qué actividades de evaluación has realizado en tus clases o que hayas visto que han realizado otros profesores? Y la tercera es cómo podrías implementar estas dinámicas de evaluación en tu curso. Esta tercera pregunta es un poco relacionada a las 2 presentaciones que acabamos de tener, que nos contó Milton y Daniel, sobre las actividades que han realizado. ¿Cómo ven ustedes aplicables algunos elementos de estas evaluaciones en sus propias evaluaciones finales? Entonces, les voy a pasar aquí en el chat la agenda del taller y aquí pueden ver las preguntas una vez estén en el breakout room. Entonces, lo pueden abrir, por favor, y me cuentan si alguien no lo logró abrir. Creo que sí. Y les voy a...
Si alguien no lo logra abrir, por favor, si me puede avisar, así puedo revisar qué sucede. Bueno, entonces los voy a abrir la sala, solo de un minuto. Muchas gracias. Y nos vemos de regreso acá en 10 minutos. Hola Astrid. Hola Sherry, ¿qué tal estás? Bien, gracias. ¿No te apareció la invitación a las salas? No, no me pareció. Qué raro, déjame revisar. Lo siento. Un momento. Déjame ver si algo pasa. Ah, ahorita sí. ¿Ya te apareció? Ah, genial. ¿Me cuentas cualquier cosa? Hola Gladys. Todos deberían de estar terminando. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso. ¿Qué tal las conversaciones? Bien, bien. Bien. Pasó rápido el tiempo. Bastante, muy bien. Me alegra mucho. Espero que haya sido muy enriquecedor compartir con otros colegas. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Kimberly Monroy. Kimberly es profesora de la Facultad de Derecho y bienvenida, Kimberly. Te paso el micrófono. Muchas gracias, mucho gusto a todos. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Me pido disculpas por un poquito la demora, pero siempre surgen vicisitudes en el trabajo que a veces uno no contempla, pero ya estamos acá. Estábamos hablando sobre algunas maneras de evaluar que pueden traspasar el ámbito de lo tradicional. Y yo he tenido una excelente experiencia con mis alumnos con respecto a varios tipos de evaluaciones. Por ejemplo, el año pasado inauguramos con el licenciado Herbert, que es mi catedrático compañero, unas evaluaciones y por supuesto siempre con la venia de los alumnos, porque pues con estas nuevas generaciones a veces es muy por medio de memes. Y la mayoría estuvo de acuerdo, de hecho todos estuvieron de acuerdo y ha generado muy buenos resultados. ¿Cómo ellos demuestran los conocimientos que han adquirido? Bueno, el contenido del meme, pese a ser tan breve por lo gráfico, denota bastante si han adquirido o no el conocimiento para expresarlo de una manera graciosa.
El año pasado fue un poco más sencillo porque eran delitos patrimoniales. Este año estamos viendo delitos relativos a las personas. Entonces, por temas de sensibilidad, limitamos esta evaluación de memes únicamente a algunos temas. Por ejemplo, el verbo rector, el bien jurídico tutelado, la responsabilidad de conductores y las lesiones. Para no entrar a temas más sensibles, como por ejemplo los de indemnidad sexual o la vida, por ejemplo. Entonces, quisiera mostrarles ahorita en la pantalla algunos memes que de hecho empezaron a llegar esta semana, porque uno de los tips también es como no presionarlos mucho con el tiempo para que ellos y su imaginación pueda dar frutos. Entonces, quisiera mostrarles, por ejemplo, esta imagen que es con respecto al verbo rector. El verbo rector es la palabra que indica la acción que se debe activar para poder tipificar un delito en los hechos. Entonces, en una de las clases tengo alumnos que hacen preguntas que no son necesariamente legales, sino más bien parecen preguntas de juristas porque son muy profundas, y alguien preguntaba en si había diferencia entre dar muerte y matar, porque por ejemplo, un homicidio decía dar muerte, mientras que un asesinato aludía directamente a la palabra matar. Para los efectos prácticos, concluimos con los alumnos que todos los delitos que atentan en contra de la vida, ya sean simples o calificados, el verbo o matar o entenderlo de manera compuesta, dar muerte, va a ser un equivalente. Entonces, ustedes pueden ver acá, verbo rector del homicidio, entonces pone matar y dar muerte y el típico meme de señalando exactamente lo mismo. Acá, por ejemplo, también ellos pedían tips para el tema del bien jurídico tutelado, porque yo les explicaba que hay delitos poliofensivos y que si bien es cierto, hay un bien jurídico tutelado principal o primordial, también hay otros bienes jurídicos tutelados que en una segunda fase están cubriendo o protegiendo la tipificación de estos delitos. Pero la conclusión concreta fue, entonces, para saber en un examen, por ejemplo, o en el privado, cuál es el bien jurídico tutelado de ese tipo de delitos, vean el título. Entonces, acá uno de los alumnos coloca, ¿verdad? Cuando te preguntan el bien jurídico tutelado al delito de lesiones y pone en la cajita de la vieja confiable el título 1 y ahí lo conservan. Entonces, efectivamente, esto es, además de muy gracioso, ellos están poniendo en práctica los conocimientos que han adquirido, y he tenido también memes que, por ejemplo, son erróneos, que llevan mal el verbo, el bien jurídico tutelado. Entonces, se les explica a los alumnos por qué está mal el contenido del meme, y estoy segura que jamás se les va a olvidar qué era lo correcto, pues, por la misma situación del meme. Acá tenemos otra que es con respecto a la responsabilidad de conductores. Este no está tan chistoso, y créanlo, ¿no? Dentro de los parámetros de evaluación, con el visto bueno de los alumnos, se requería que no solo el contenido académico fuera correcto, sino que efectivamente el meme fuera gracioso. Y posteriormente, entre ellos mismos, ¿verdad? Circulan los memes, se ríen y aprenden. Acá tengo, vamos a ver, ay Dios, creo que lo cerré, Este me pareció muy bueno, porque cuando nosotros, pese a ser alumnos de primer año, analizamos los delitos, no únicamente aprendemos a desglosarlos en sus elementos, a comprender o identificar cuál es el verbo rector, a indicar cuál es el bien jurídico tutelado y a clasificarlo según su pena, por ejemplo, sino que también los alumnos al mismo tiempo van ejercitando capacidades con respecto a roles específicos, roles que a veces nosotros les asignamos y roles que a veces ellos desean tener. En este caso, por ejemplo, en el rol del abogado defensor, hablamos mucho de la diferencia, las igualdades y la mejor elección con base a los principios penales y constitucionales de cuál sería el delito oportuno si encontramos lesiones leves o culposas en una situación que se ha derivado, por ejemplo, de un hecho de tráfico, de tránsito. Entonces dice, cuando es la pena por manejar ebrio de las lesiones culposas y lo comparas con la responsabilidad de conductores, lo mismo pero más barato. Y es que ellos aprendieron que como un tipo de estrategia, los dos tipos penales contemplan prácticamente los mismos supuestos,
pero tienen una pena distinta. Es muchísimo más baja la pena de las lesiones culposas, por eso lo mismo, pero más barato. Estos son algunos de los ejemplos de cómo los alumnos han aplicado en esta evaluación y qué resultados hemos obtenido. Pues a veces hay alumnos que se les dice, ¿verdad? El máximo de memes que usted puede presentar es de 3, pero hay alumnos que mandan correo y dicen, licenciada, discúlpeme, yo lo voy a mandar 8 porque me divertí demasiado. Y cuando uno califica los memes y no solo son muy graciosos y todos pasamos un rato muy agradable, vemos que el contenido es correcto y adecuado. Entonces ahí es en donde entra también la satisfacción de buscar alternativas a las maneras de poder evaluar el aprendizaje significativo de los alumnos. No sé cuánto tiempo tengo para poder compartir tal vez otra pequeña situación. Sí, adelante. Gracias. Esta semana, la manera en que evaluamos trabajos en clase también le pareció mucho a los alumnos, se entretuvieron, y es que ellos ya debían haber leído doctrina, jurisprudencia y la ley para entrar a clase, y ellos en clase lo que iban a hacer era en grupos pequeños en Zoom, se les iba a designar un tipo penal y ellos debían buscar, ya fuera un anuncio, cortometraje, novela o película, en donde se retrataran hechos que estuvieran relacionados con el delito que se les asignó. Y miren ustedes, vimos desde minutos de Netflix con Black Mirror hasta La Rosa de Guadalupe, y los alumnos lo disfrutaban e identificaban inmediatamente cuál era el tipo penal que teníamos. A pesar de esto y de este tipo de evaluaciones, yo no descalifico las evaluaciones tradicionales porque siempre son buenas para medir algunas otras situaciones y lograr otros objetivos. Entonces, siempre tratamos de mantener un balance y un equilibrio entre la evaluación tradicional desde el desarrollo de tema, que también es muy útil, y podemos evaluar incluso hasta redacción, ortografía, las evaluaciones orales y las evaluaciones escritas desde multiple choice, falso, verdadero, e inclusive por contradictorio que pareciera la pregunta directa. Y los alumnos han estado de acuerdo y han dado bastantes buenos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kimberly. Bueno, vamos a dar un minuto de nuevo para que todos puedan ir a su pequeña hoja donde van documentando como sus ideas. Vamos a dar un minuto y después del minuto vamos a regresar a esta sesión y para hacer unas preguntas a Kimberly. Entonces pueden empezar ahorita. Yo más que preguntar, Kimberly, quiero felicitarte por esa actividad de los memes, me pareció genial, porque la mayoría de alumnos viven eso, les encantan los memes, ¿verdad? Entonces, si autorizas poder copiarla, porque me encantaría. Por supuesto, para esto son esas actividades, compartir las situaciones que nos han funcionado y las que no, porque créanme que también he tratado de implementar algunas situaciones que no funcionaron y que por supuesto pues de una vez desechadas, y las que sí funcionaron e irlas puliendo. Sí, yo fui pensando, porque de hecho nos hacen memes al centro Haslett, nos hacen, pero qué mejor si los ponemos a hacer memes de conceptos o de cosas constructivas, ¿verdad? Que nos van a ayudar. Así que, totalmente. Gracias, Kimberly. Genial, sí, para mí creo que es una manera muy creativa de hacer conexiones, de conocimiento, siento yo, como que tienen este conocimiento que van viendo en clase y cómo lo transmiten y comunican de otra manera. Genial. Creo que alguien en el chat. Daniel tiene la mano levantada. Sí, Daniel. Gracias. No, me uno a las felicitaciones, excelente actividad. Creo que de pronto toca hacer TikToks o algo así para ir mejorando o adaptándonos a lo que está de moda. Me quedo con que un meme, digamos, no solo es para bromear y divertirse, sino que sí tiene su reto elaborar un meme. O sea, entre menos podamos imágenes y texto usar, es más retador transmitir o plasmar un conocimiento. Es excelente. Creo que sí lo puedo utilizar en otras actividades. Y mi pregunta es, ¿esto es individual o es en parejas o es en grupos? ¿Cómo es la actividad? Gracias. Los memes siempre son individuales.
porque todos tienen un humor bastante distinto y también para evitar aquella ley del mínimo esfuerzo en donde el más ocurrente va a ser los memes y los demás no. Entonces, he buscado algún tipo de actividades en donde sí se puede evaluar de forma grupal, pero los memes, por lo menos a mí, o sea, es solo un criterio, yo prefiero hacerlos de manera individual y créanme, después de que pasé la jornada del trabajo, después la jornada de la casa, con los hijos, los peces, el perro, y me siento a las 9 de la noche y digo, voy a calificar memes y me la paso tan bien. Seguro. Y una recomendación tal vez le sirve. Digamos, todo esto es conocimiento, lo que usted está creando. Sería bueno que los pudieran poner en boards, así como Jamboard o este tipo de tecnologías o Murally, para que ellos pudieran votar, digamos, quién es el mejor, pero también les sirva para próximas promociones. Y pues, quiera que no, es algo bonito que se puede ir documentando, ¿no? Qué Felicidades. excelente idea, muchas gracias. Genial, sí, qué excelente idea. Como un tipo de documentación. Tengo Genial. otra pregunta. ¿Qué sucede si a algún alumno no le agrada hacer memes? ¿Tienen otra opción? ¿O? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, siempre les dejo otra opción porque, por ejemplo, les cuento una de mis ideas fallidas. Había pensado que hicieran, si les parecía algún tipo de composición con respecto a los delitos que estábamos viendo, y entonces ahí sí dijeron, no, esto es muy infantil, no nos gusta. Sin embargo, hubo algunos que decían, pero yo sí quiero hacerla, y de hecho hubo alguien que me hizo un rap de un delito y fue increíble. Yo digo, ese delito jamás se le volvió a cómo tipificarlo, pero ahí aprendí que cuando son situaciones como tan fuera de lo normal, darle siempre una opción a hacer, y quien no esté de acuerdo puede presentar, por ejemplo, ¿verdad?, un ensayo de una página con respecto a tal tema. Pero como usualmente de esa experiencia aprendí mejor a preguntarle a los alumnos cómo sentían o qué pensaban de la actividad. El semestre pasado hubo opción, ahora este semestre les pregunté y todos estuvieron de acuerdo en hacer memes, y en esta ocasión solo se presentaron memes, no hubo otra opción, pero usualmente la hay. En esa ocasión que ellos no querían, digamos, cantar, que hubo varios que sí cantaron y salió increíble, lo que les pedí fue, bueno, entonces el que no quiera cantar me va a dar a mí una clase del delito que escoja. Entonces ya libremente ellos elaboraban su material didáctico y se dirigían a mí en un video, en una píldora, como que yo fuera la alumna a enseñarme este delito, cómo yo lo podía aprender, y también resultó bastante productivo. Gracias. Bonita idea lo de la clase también. Muchísimas gracias, Kimberly. Gracias a todos por sus preguntas. Vamos a pasar a nuestra última presentación de hoy con el profesor Estuardo, tercero de la Facultad de Medicina. Estuardo, es todo tuyo el micrófono de Zoom. Gracias, ahorita comparto pantalla. Bueno, primero quiero agradecer a Milton, a Daniel y a Kimberly pues por las ideas que nos han compartido. Creo que ha sido una tarde muy enriquecedora en esto de generar más ideas y más entusiasmo y creatividad en la clase. Yo, pues, cuando platiqué con Carmen hace algunos días, le dije, mira, fíjate que cuando estuve en México en el Congreso de la Asociación Mexicana de Facultades de Escuelas de Medicina, vi una presentación que se llamaba así Pechacucha. Es un nombre que me pareció muy divertido y dije que a ver qué va a hacer esto, y me fui a meter al salón donde lo estaban haciendo. Y ahí lo que hacían pues era que les daban un tema a cada expositor y lo tenía que presentar, y luego un tribunal lo calificaba, ¿verdad? Para ver quién hacía la mejor presentación en esta modalidad. Y bueno, ahorita con esto de las actividades en línea, pues dije voy a probarlo pues, en el curso que doy en la Escuela de Nutrición, para ver qué tal funciona dando clases con esto. Y entonces lo que les quiero compartir pues es lo que significa esto. Y la verdad que me ha funcionado bastante bien porque los alumnos se entretienen haciendo esta especie de juego, digamos, ¿verdad?
Eh, el Pechacucha es un formato de presentación en el cual se expone la presentación de una manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas y durante 20 segundos. Esta es como que la regla del asunto. No más, tiene que ser 20 diapositivas y 20 segundos. Entonces está encajetado el tiempo. Esto lo inventaron pues estas personas en Tokio en el 2003 con una convención de emprendedores, y desde entonces pues se ha ido difundiendo, y el nombre Pechacucha pues quiere decir, es japonés, quiere decir cháchara o cuchicheo o conversación. El objetivo pues es las 20 por 20, o sea, 20 diapositivas y 20 segundos, y lo que se trata pues es mantener un nivel de interés y atención alto mediante presentaciones concisas, ¿verdad? En total, cada presentación transcurre en 6 minutos 40 segundos, tras lo cual se hace una breve pausa y se cambia de presentador, pues se puede pasar al siguiente, digamos, alumno en este caso. Voy a resumir aquí algunos de los pasos. El primer paso, pues, se selecciona el tema, pues, que puede fragmentarse. Por ejemplo, un tema como antibióticos, pues, lo pongo de ejemplo, puede ser cualquiera. Previamente, el alumno recibe un material de lectura, obviamente. El paso 2 se divide en subtemas, entonces uno le dice al alumno cuáles son los subtemas y ya puede asignar alumnos a cada uno de estos subtemas. El paso número 3, pues se explican las reglas al alumno. Obviamente el alumno deberá hacer la presentación 20 por 20 del tema que le corresponde. No puede pasarse de 20 diapositivas, o sea, la regla es esta, 20 por 20. Los alumnos tienen un tiempo suficiente para armar la presentación, pues usualmente 30 minutos para que armen las 20 diapositivas. Y el paso 5 es una presentación que lleva alrededor de 6 minutos, pues los alumnos desarrollan el tema, y aquí, como cada alumno presenta un subtema, pues se cubre todo el contenido, que puede ser bastante extenso, como en este caso que les pongo. Considerar que 10 alumnos consumen 1 hora. Este es uno de los inconvenientes, pues que hay que tener suficiente tiempo o eventualmente hacer 2 sesiones si el tema es demasiado extenso. Hay que tener una rúbrica de evaluación que podría ser la exposición, el contenido, la capacidad de síntesis, la claridad de conceptos, la originalidad y la bibliografía. Obviamente esta rúbrica uno la diseña según uno fija los objetivos de aprendizaje. Los pros, pues los alumnos lo disfrutan y mantienen activos. Básicamente se pasa investigando en internet y buscando las fuentes de evidencia en el caso de medicina. Se resaltan los conceptos relevantes, como uno le pone un número de diapositivas, no puede estar desperdiciándolas en cosas irrelevantes, o sea que el alumno mismo encuentra las cosas más importantes que tiene que dejar como mensaje, y se puede trabajar en forma individual, en parejas y en grupos. Entre las contras, considerar el factor tiempo y obviamente la rúbrica que si se va a evaluar en esto, pues debería tener de estar validada. El impacto en docencia, pues está descrito en algunos, hay muy poco escrito sobre esto en medicina, más que todo es en otras áreas donde lo han usado, pero encontré un par de artículos donde dice esto, Journal of Medical Education, que es ideal para la abstracción, el análisis y la síntesis. Y hay algunas universidades, este es de España y este es de la India, pues esto lo usaron en alumnos de medicina y en esto de un curso de fisiología, y en el cual ahí, si les interesa, pues pueden buscar las referencias, que se las puedo compartir con mucho gusto la presentación. Estas son las referencias que pude encontrar sobre esto en medicina actualmente, y esto es lo que les traía. Lo hice más corto que el Pechacucha, o sea, este fue un medio Pechacucha, porque solo utilicé 14 diapositivas. Muchísimas gracias, Estuardo. Vamos a dar un minuto para que puedan conectar ideas y lo vamos a regresar a una breve sesión de preguntas y respuestas con Estuardo.
Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O idea, algo que quisieran compartir. Veo que Daniel tiene una pregunta. Sí. ¿Qué tal, doctor? Un gusto en saludarlo. Sí, tengo una pregunta, digamos, por lo que entendí, es una actividad que se hace tal vez en un periodo de clase, en donde si ya se cubrió algún tipo de contenido, se asignan temas, tienen 30 minutos y el resto de la clase lo dedican para hacer las presentaciones, o un periodo lo dedican para hacer toda la estructura de su presentación y al siguiente ya solo se dedican a presentar. Bueno, la verdad que no hay ninguna regla para esto, pues como lo hago yo, que tengo un periodo de 2 horas, primero hago una introducción al tema, luego hago los grupos, a cada quien le doy su subtema, media hora de búsqueda y luego se llevarán casi 45 minutos de presentación. ¿Y el orden lo Entonces, sortea? en 2 horas se logra hacer todo. ¿Y sortea el orden de los participantes o es en algún orden definido? No, yo los voy asignando aleatoriamente. Ah, ok. Gracias. Gracias, Jolie. Sí, tengo 2 dudas. Porque mencionaste que eran 10 alumnos por hora, o sea, más o menos se tardan 6 minutos en lo que porque son 20 segundos la presentación. Es en lo que se cambian, me imaginé. No, son 20 segundos por cada diapositiva. Ah, entonces, ok. 20 diapositivas y cada diapositiva 20 segundos, o sea, son 6 minutos 40. Ah, o sea, cada presentación no debe de pasar de ese tiempo. Ya. ¿Ya? Y si formas grupos, todos deben de presentar, o es uno solo el que presenta. Se puede hacer. A veces un tema, incluso la primera vez lo que hice era que tenían las 20 diapositivas y las tenía que armar todo el grupo. Entonces, entre ellos armaban un grupo armaba una diapositiva, ¿no? Ah, ya. Y entonces la presentaba a uno y entonces así en 6 minutos, digamos, en 6 minutos salió la clase, pero ellos tenían que armar una super diapositiva para tener ahí los conceptos relevantes, pues. Pero entonces esa es una modalidad que utilicé, pero también se les puede dar un tema a cada alumno y cada quien desarrolla un capítulo del tema, un subtema, digamos. Entonces, y depende del número de alumnos que tengas, pues, ¿verdad? Acá en este curso yo tengo pues 10 alumnas y entonces van a tardar 1 hora, ¿verdad? Entonces, con eso. Ah, ya, ok, gracias. Muchas gracias, Yoli. Aquí en el chat, Mónica Cifuentes nos pregunta si se hace con grupos grandes, si se pueden hacer con grupos grandes. Pues te digo, yo es la primera vez que lo hago y entonces el grupo es de 10, pero supongo que uno podría hacer grupos de 5 o 6 y que ellos se podrían repartir la presentación pues en grupos de más de 20, ¿verdad? Genial. O sea que se podría, creo que sí se puede, pero yo no lo he hecho, no lo he aplicado así por el tamaño del grupo que tengo. Genial, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas y gracias, Estuardo, por la presentación. Qué actividad está muy chilera. Vamos a pasar a la siguiente parte del breakout room. Les voy a mandar a diferentes grupos, así que pueden seleccionar de nuevo una pregunta con su nuevo equipo para que puedan conversar. Entonces, les voy a dejar abiertas las salas ahorita y en 10 minutos nos vemos de regreso para la ronda final. Hola, Olga. Hola, Kimberly. Creo que tú... déjame ver. ¿No te ha llegado la invitación del breakout room? Déjame ver. Ah, no, espérame. Creo que mandaste a los mismos de antes. No, sí los... Ahí está, ya me salió. Dice, te está invitando a unirte al número 3.
A mí me... Hola, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la conversación? Excelente, muy buena. Genial. ¿Qué compartieron? ¿Qué es alguna nueva idea que se llevan de esta conversación con los colegas? Bueno, creo que la idea de los memes nos llamó mucho la atención a todos, fue impactante y cómo convertir eso en algo que se puede evaluar y en algo que se pueda sistematizar, ¿verdad? Ujú. Genial. ¿Alguna otra idea que se lleven de esta conversación? El pechacucha. Chacucha. El chacucha, eso le decía yo, que lograr esto de los tiempos tan cortos, o sea, porque también significa mucha síntesis, ¿verdad? O sea, el poder hacer eso, que el estudiante logre tenga esa capacidad. Totalmente. Decía el doctor que nos mandara todos los links. Mándenos a leerlo ya más despacio. Sí, sería súper. Sí. Genial, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir una idea que se lleva de esta conversación? Yo me llevo varias. La de los memes, tengo que ver cómo lo implemento en mis cursos. La de Pechacucha, no para los estudiantes, sino para mí. Creo que si yo logro sintetizar en 6 minutos un tema complejo y que eso provoque muchas preguntas y poderme enfocar en responder, digamos, las dudas que tengan, creo que sería interesante. Esos dos fueron mis... Muchas gracias por compartirlo, porque no ni idea de que me iba a llevar esto el día de hoy. Genial, me alegro mucho, que sí, es un muy buen ejercicio, creo que tanto para estudiantes como para nosotros, ¿verdad? Que como pues aprendices, como estudiantes de la vida. Genial, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una última ronda, una ronda de ideas antes de cerrar. Entonces, solo quiero... Voy a mover. Bueno, esta es espérenme, solo... Esta es queremos cerrar con una pequeña cápsula de ideas. Estos son 3 ideas que sacamos del libro de lo que hacen los mejores profesores universitarios, que es un libro escrito por Kane Bain, ¿verdad? Él hizo un estudio con varios profesores que eran considerados excelentes. Y en este libro él recopila todas estas historias, todas estas buenas prácticas, ¿verdad? Entonces hay 3 que comparten el capítulo sobre evaluaciones, que la primera es, ¿verdad? Es mucho lo que queríamos hablar en este Teacher Tuesday, que la información sobre si los estudiantes aprendieron o no se pueden recolectar de varias maneras, ¿verdad? No solo de un examen, sino que también de un proyecto, una conversación, y otros tipos de tareas. Y el segundo es enfocarnos que la calificación representa niveles de logros claramente articulados, ¿verdad? Que es importante que estén las expectativas muy claras de lo que se espera de los estudiantes en cada actividad que se realiza, ¿verdad? Y por último, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Qué es lo que se quiere evaluar, ¿verdad? Y con esto de los objetivos de aprendizaje, le comparto el micrófono a Carmen, que nos puede explicar un poquito sobre qué son y por qué es importante atar todas las actividades de clase, tanto las actividades de clase como las actividades de evaluación a estos objetivos. Así que Carmen, te comparto el micrófono a ti. Gracias, Shady. Pues esto viene de un taller que hicimos con Julie Estis de diseño por competencias o backward design. Siempre se empieza por
definir o tener muy claro el por qué o el qué uno quiere que los estudiantes aprendan o uno quiere aprender. Entonces empieza por tener bien claro cuál es el objetivo del curso y las habilidades, las competencias que se quieran desarrollar y el conocimiento que se quiera que los estudiantes aprendan al final del curso. Entonces empieza por eso, por un objetivo claro. Luego que se tiene el objetivo claro, se habla de evaluación. Entonces, y evaluación es cómo se ve cuando alguien ya es un máster en este contenido. Entonces, cuando alguien domina un tema, este tema de clase o ya tiene esta competencia que quería desarrollar, ¿cómo se ve? ¿Cómo se puede probar? Esa es la parte de evaluación. Luego de que se diseña la evaluación, entonces como tercer punto, y es lo último que se hace, es diseñar las actividades de aprendizaje que van a ayudar a los estudiantes a llegar a ese dominio que fue lo que se hizo en la segunda parte, que fue evaluación. Entonces, normalmente cuando uno diseña un curso, o yo antes de aprender de esto, lo que hacía era, sí pensaba en los objetivos y después de una vez me iba a las actividades de aprendizaje, lo que iba a hacer cada día de clases. En verdad, lo que es más recomendable es hacer primero los objetivos, luego la evaluación o tener claro cómo se ve el dominio del tema y por último, diseñar cada día de clases. Entonces, sí, esa es la recomendación. Necesito hacer un pechacucha de eso. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Antes de que se vayan, por favor, si nos pudieran compartir en el chat qué es lo que se llevan de Teacher Tuesday. Ya nos compartieron varias cosas, pero si nos los pudieran compartir en el chat, por favor, se los agradeceríamos un montón. Y también nos encantaría escuchar cuál es su feedback sobre esta actividad y si sería genial si nos pudieran hacer el favor de llenar el formulario, ¿verdad? Si nos pueden compartir sus reflexiones y cómo fue su experiencia de aprendizaje, sería genial. Y vamos a cerrar con el mismo poll para ver si se sienten listos para las evaluaciones en línea. Entonces, si nos pueden contestar, por favor. A mí me salen las respuestas. Sí, me también. A mí también. Ahorita sí creo que le salen. ¿Y ahorita? Sí, ahorita sí. Nada, genial, gracias. Pero ahorita ya no hay alguien que no se sienta del todo listo, qué bueno. Siempre más ideas. Genial, espero que se lleven mucho esta Teacher Tuesday y que hayan aprendido muchas nuevas técnicas e ideas para aplicar en sus clases en línea. Así que muchas gracias por acompañarnos y por favor, cualquier duda o ayuda que necesiten, no duden en escribirnos. Siempre estamos dispuestas aquí a apoyar y los esperamos en nuestro siguiente taller, que es el miércoles 29 de octubre sobre el manejo de tiempo en las clases en línea. Y muchísimas gracias y estamos a las órdenes para cualquier ayuda que necesiten. Y gracias a todos los que presentaron. Gracias, Daniel, Kimberly. Sí, gracias. Y Estuardo. A la orden. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz Gracias, tarde. Kimberly, gracias, Daniel, por presentar. Un gusto. Y Estuardo. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Gracias, Mónica. Me encantó.